Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Aldo Fernández y quiero seguir compartiendo contigo acerca de la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Como te he dicho antes, la gracia de Dios ha cambiado y ha revolucionado mi vida. Entender lo que Él ha hecho por mí a través de Jesucristo ha cambiado toda mi vida. Mi pensamiento, mi manera de tomar decisiones, mi manera de pensar. Y me ha ayudado a caminar en las promesas, me ha ayudado a caminar y entender lo que Él ha prometido aquí en este libro, en esta palabra, para mí y también para ti, para toda la humanidad. Es aquí donde vamos a encontrar la verdad y vamos a encontrar respuestas para cada situación en la cual nos encontremos. Cada cosa que tú estés enfrentando, la Biblia tiene la respuesta para ello. Explicaciones que tú necesitas de cosas que están sucediendo, está en la palabra. Soluciones a tus problemas, la solución o la respuesta está aquí en la palabra, ¿no? Y entendiendo la gracia de Dios, entendiendo lo que Él ha hecho por nosotros, entendiendo que Él es gracia, así como Él es verdad. He dicho esto, gracia no es solamente un tema, en la Biblia es una persona. Lo vimos desde Juan capítulo 1, recuerdas el 14 al 17, cuando dice que la gracia vino o fue revelada en Jesucristo. La Biblia dice que Él vino lleno de gracia y de verdad. Bueno, entonces, entendiendo todas estas cosas, nos va a ayudar a vivir la vida que Dios compró para nosotros, o cuál era su intención al crear al hombre. No era para que el hombre sufriera, no era para que el hombre tuviera que pasar cosas negativas y experimentar la maldad. No, Él creó al hombre para vivir libre, para vivir obviamente cerca a Él, siendo uno con Él. Y desde esa libertad poder disfrutar la vida que Dios creó para nosotros. Bueno, ahora, hablando acerca del sacrificio. Dios mostró el sacrificio desde el principio. Bueno, que era necesario un sacrificio para liberarlos del pecado. ¿Recuerdas que leímos, y vamos a ver esto nuevamente en Romanos capítulo 5? Romanos capítulo 5, versículo 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay maldad en el mundo? De hecho, hay gente que he escuchado que dice, si Dios existe, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay maldad en el mundo? Si Dios es el creador de todo, ¿por qué hay maldad? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay pecado? ¿Por qué hay corrupción? La respuesta está aquí. Dios creó un mundo donde no había maldad, donde no había pecado, donde no había muerte. Todo era perfecto. Pero la mujer fue engañada, el hombre no pecó, desobedeció a Dios e introdujo el pecado y la muerte a este mundo, al mundo perfecto que Dios había creado. Y fue así como la maldad y la corrupción entró a este mundo. Y el mundo empezó a degradarse, vino a una descomposición. Cada vez moralmente y en cuanto a la interacción entre las personas, ¿no? Hay más desconfianza, ¿no? Vemos más corrupción, vemos maldad en el mundo. Y eso es a causa del pecado. Ahora, siguiendo este pensamiento, si Dios es tan bueno, ¿no? Lo que mucha gente piensa, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué Él no hace algo? Bueno, si Dios tuviera que sacar la maldad de este mundo, tendría que eliminarnos a nosotros. Porque la maldad o la muerte también pasó a nosotros. Está en este mundo donde hay descomposición. Dios le dijo a Adán, por cuanto comiste del fruto del que te ordené que no comieras,
obedeciste la voz de tu mujer y no me obedeciste a mí, la tierra es maldita por tu culpa. Leamos eso, para que veamos que en la Biblia dice esto. Génesis 3:17. Dice, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. La tierra es maldita por tu culpa. Aquí está. También dice en Romanos 8 que la tierra ha sido, o la creación está sujeta a maldición. No por causa de Dios, sino por lo que el hombre hizo. Pero una vez más digo esto, esta maldición o esta maldad o la muerte, el pecado, no solamente afectó lo natural, sino la esencia y la naturaleza del hombre. Y esa naturaleza de pecado o de maldad pasó a todos. Por eso hoy día ves gente que roba, que mata. Y tú dices, pero ¿cómo puede haber gente tan mala? Y nos comparamos. Yo soy una persona buena, yo no mato. Bueno, la Biblia dice que si te enojas con tu hermano y lo llamas necio, eres culpable de asesinato. Eso dijo Jesús, veámoslo, en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 21. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto al juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Entonces, lo que Jesús está mostrando acá, bueno, lo que Jesús está diciendo, o en el contexto aquí, les está diciendo, todos tenemos maldad dentro de nosotros. No es suficiente con decir, yo nunca he matado a alguien. Pero Jesús está mostrándoles, aun cuando no hiciste la acción de asesinar a alguien, hay maldad en tu naturaleza, en tu corazón. Por ejemplo, si tú mientes a alguien, eso es parte de la maldad. No, pero es que fue una mentira blanca, fue una mentira para proteger. No, mentir es mentir. La verdad siempre es mejor. Hablar con la verdad. Y la Biblia dice que no debemos mentir. No debemos dar falso testimonio. Es uno de los mandamientos. Robar también es un pecado. La ley dice que no debemos robar. ¿Has tomado algo que no te pertenece? ¿Que no es tuyo? Eso es robar. Bueno, entonces la ley nos muestra que hay maldad dentro de nosotros. Entonces, en el momento que decimos, ¿por qué hay maldad en el mundo? Si Dios es tan bueno, debería quitar la maldad. Significa que tendría que eliminarnos a nosotros. Entonces, ¿cómo un Dios de amor que te ama, que nos ama, puede eliminar la maldad o terminar con la maldad sin matarnos, sin destruirnos? Parte de su misericordia, creo, y esto lo escuché la otra vez, el otro día, que estaba meditando en esto y estaba escuchando algunas enseñanzas también, que aún la muerte, aún el que nosotros muramos, porque después, creo que fue por ahí por Génesis capítulo 9, 6 o 9, por ahí, por la historia de Noé, que Dios dice que el hombre va a vivir 120 años, que los días del hombre serán 120 años. Bueno, entonces le dio como un término, ¿no? a esta vida. Muerte física. Y es parte de su misericordia.
para no vivir en este cuerpo que se descompone, que está propenso a recibir enfermedades, cansancio, que se va desgastando. Bueno, entonces Dios le puso un término, un fin a nuestros días aquí en la tierra. De otra manera viviríamos para siempre en esta descomposición. O imagínate esa gente que ha sido cruel en los años del pasado, ¿no? Como Hitler y todas esas personas que mataban tanta gente, eh, siguieran vivos hoy día. Entonces, me gustó este punto de vista, como es parte incluso de la misericordia y el amor de Dios que, am, que muramos en esta vida, en este... Ahora, no me malentiendas, ya no me malentiendas, no me saques fuera del contexto. Lo que estoy diciendo acá, estoy mostrando la misericordia y el amor de Dios. Bueno, no estoy diciendo que cada persona que muere es porque Dios les ama. No, Dios quiere que nosotros tengamos plenitud de vida, que nosotros vivamos en salud, que vivamos sanos, que cumplamos nuestros días aquí en la tierra. ¿Okay? Él no está detrás de que nosotros moramos por enfermedades o todo ese tipo de cosas. ¿Okay? Pero sí veo, ¿no es cierto?, parte del amor o la misericordia de Dios, que el hombre tenga un principio de días y un fin de días aquí en esta tierra. Aun cuando nuestra naturaleza y nuestro ser espiritual es eterno, pero no tenemos que vivir en este cuerpo corrompido por la maldad y el pecado para siempre. Bueno, y no me quiero adelantar mucho, pero la Biblia nos promete dentro del Evangelio, dentro de la buena noticia, una resurrección de los muertos, ¿no? Con cielo nuevo, tierra nueva y un cuerpo nuevo, glorificado. ¿Ok? Entonces, eso es como ya un spoiler, ¿no? De lo que vamos a hablar al final. Pero el punto acá, lo que quiero hacer es que Dios no introdujo la maldad. Hay maldad en este mundo, no lo podemos negar. Y la manera en que Dios va a separarnos de la maldad o va a terminar con la maldad es separándonos de la maldad y luego destruyéndola. Bueno, pero primero debe separarnos. ¿Cómo Él nos separa si nosotros estamos ya con nuestra naturaleza con pecado y muerte y, y maldad? ¿Cómo Él puede sacar esa maldad? Es a través de la muerte. Es a través de la muerte. Por eso el sacrificio. El sacrificio implica muerte. Bueno, entonces, por ejemplo, lo vimos en el video anterior. Dios, para vestir a Adán y a Eva y cubrir su vergüenza y su pecado, hizo un sacrificio. Un animal. ¿Para qué? Para que haya piel de animales. Y los vistió. Abel ofreció un cordero, diciendo yo creo en ese cordero. Por eso la Biblia dice que él ofreció una ofrenda por la fe, por fe. Eso quiere decir creyendo en la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? Un rescate, un redentor, un sacrificio, alguien que va a tomar mi lugar. En la Biblia se introduce el concepto o término propiciación. Propiciación quiere decir que algo toma tu lugar y muere en tu lugar. Bueno, y vemos esa práctica dentro del pueblo de Israel. Al principio lo ves como ofrendas, ¿no? Por ejemplo, Abel, Noé, después que él salió del arca, después del diluvio, él ofreció un sacrificio, ¿no? Y los sacrificios, sacrificó varios animales, los animales que estaban dispuestos para el sacrificio, los que no eran llamados impuros. Bueno, entonces él los ofrece como un sacrificio. Bueno, y después ves que son los mismos animales o los mismos tipos de animales que fueron sacrificados por Abraham cuando Dios hizo el pacto con él. Bueno, ahora, ¿qué muestra todo esto? ¿No? Que hay
sangre inocente siendo derramada, alguien tomando tu lugar para morir. ¿Ok? Tú eres el que debe morir, pero alguien está muriendo en tu lugar. Alguien está tomando tu lugar y derramando su sangre. La Biblia también nos muestra que la vida está en la sangre. Bueno, entonces cuando se hacían estos sacrificios y luego la ley lo ves esta práctica con más detalle. Porque, por ejemplo, había el día del sacrificio, el día de la expiación, se hacía una vez al año. Bueno, y esto tenía que hacerlo específicamente los sacerdotes, que estaban destinados o llamados con ese propósito, dentro de todas las instrucciones que Dios le dio a Israel, al pueblo de Israel. Entonces, ellos ofrecían este sacrificio, ¿no? Y moría este cordero, tomaba el lugar, bueno, en lo que se llama también en el propiciatorio. Es ahí donde derramaban la sangre. Bueno, creo que eso también lo podemos ver y explicar un poco más desde Hebreos, para no adelantarme. Pero ese cordero está tomando tu lugar y derrama su sangre. Esa maldad que estaba en ti cae sobre el cordero que está haciendo o está tomando tu lugar. Bueno, pero este sacrificio era necesario hacerlo una vez al año. Bueno, que tú quedabas ceremonialmente puro, bueno, porque había sangre que se derramó por ti, pero la maldad no podía ser quitada. Entonces la maldad volvía a afectar tus acciones, tu cuerpo y tu comportamiento. Bueno, entonces este sacrificio se hacía una vez al año. Y la Biblia nos muestra que este sacrificio era hecho una vez al año, mostrándonos dos cosas. Uno, que estos sacrificios no pueden quitar la naturaleza de pecado o la maldad dentro de nosotros. No pueden. Pero también nos recuerda de la promesa de Dios que va a venir un cordero que va a quitar el pecado del mundo. Que va a quitar esa maldad que hay en nosotros y nos va a hacer libres del pecado. Por eso, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, estamos hablando del sacrificio. Lo necesario que era un sacrificio para que tome nuestro lugar, para que porque nosotros éramos los que debíamos morir, pero este cordero está tomando nuestro lugar, muere en nuestro lugar. Bueno, y así yo soy libre. Bueno, esa era la ceremonia. Pero Jesús, siendo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Él tomó mi lugar. Y la Biblia dice que Él lo hizo una sola vez y para siempre. Mira cómo lo dice Hebreos. Luego vamos a leer mucho desde Hebreos, pero quiero mostrarte este versículo. El capítulo 9, versículo 13. Bajo el sistema antiguo, la sangre de las cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense en cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas o la naturaleza de pecado, para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Bueno, y la Biblia también dice que Él lo hizo una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. De hecho, después que Él muere y se ofrece como sacrificio por nuestros pecados, ya no hay más necesidad de hacer más sacrificios. Porque Él cumplió, ¿no? Él fue el cumplimiento de todas las imágenes o sombras que habían en el Antiguo Testamento, todos esos sacrificios
ofrendas y todas esas cosas que vemos en el Antiguo Testamento apuntaban a Él. De hecho, en Levíticos ves diferentes tipos de ofrendas, de sacrificios, cómo debían hacerse, y todos ellos apuntan a Jesucristo. Ves imágenes, por ejemplo, el cordero que fue sacrificado y que pusieron la sangre pusieron su sangre en los dinteles de la puerta antes que salieran de la esclavitud de Egipto. Es una imagen directa a Jesucristo. Isaías 53 también habla del cordero como un cordero que va al matadero. Entonces, ves tantas imágenes en el Antiguo Testamento de sacrificios, de ofrendas, todas apuntan a Jesús. Todas apuntan a Jesús. Él es el cumplimiento de todas esas sombras o esas promesas que fueron hechas en el Antiguo Testamento. Y después de su sacrificio, ya no hay más sacrificios que ofrecer. Él es nuestro Cordero. Él fue quien tomó nuestro lugar. Él fue nuestra propiciación. Él tomó nuestro lugar. Bueno, y al tomar nuestro lugar, nos purificó, nos santificó, nos separó del pecado, nos separó de la maldad. Bueno, sin matarnos. Es una estrategia de Dios. Espectacular. Bueno, sin matarnos, Él nos separó, nos sacó de la maldad, bajo el pecado, con un sacrificio perfecto. El sacrificio de los animales en el Antiguo Testamento solamente duraba 1 año, debía hacerse cada año. Y eso les trae un recordatorio: soy pecador, sigo siendo pecador. Pero cuando Jesús vino como el cumplimiento y quitó el pecado del mundo y me separó de la maldad y del pecado, ya no hay más sacrificios que ofrecer. Por eso la Biblia dice que nosotros nos identificamos con su muerte. Me estoy adelantando mucho, pero vamos a seguir hablando acerca de estas cosas. Vamos a seguir viendo varios versículos acerca del sacrificio. Y vamos a seguir disfrutando de la palabra de Dios. ¿Ok? Te espero en el siguiente video. Recuerda compartir y también, si tienes preguntas, puedes ponerlas en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.